logarítmica. Mi nombre es Ingrid Rosibel González Aquino y les estaré explicando lo que es el tema de logaritmos. Como decía el compañero coordinador, este tema sí es bastante, quizás todos son importantes, pero yo siento que este tema ustedes pueden rescatar bastante lo que es en el examen, porque no es difícil, entonces, y sí vienen bastantes ejercicios, como decía él, yo también me quedé en la segunda y sí venían bastantes. Así que si tienen alguna duda, por pequeña que sea, ustedes pueden preguntar siempre por el micrófono, porque yo no veo el chat, siempre estoy viendo la presentación. Entonces, por pequeña que sea, pueden hacer sus preguntas, porque a veces esas dudas nos hacen fallar en el examen, ¿verdad? Así que voy a dar inicio ahorita con la presentación. Les decía que mi tema a explicar serían los logaritmos. Mi nombre es Ingrid González. Vaya, primero vamos a definir lo que es un logaritmo. Los logaritmos de un número es el exponente al que hay que elevar el otro número, llamado base, para obtener el número dado. Esta imagen lo explica un poco mejor. Tenemos la base, tenemos el exponente y lo que nos va a dar el resultado se llamará potencia. Entonces el logaritmo lo que me da como resultado es el exponente al que tengo que elevar la base, partiendo de un argumento que sería el resultado de eso. Aquí lo tenemos expresado de forma logarítmica. Sería el logaritmo de la base, sería la base que tengo a este lado, sería la b, y el argumento que me daría el resultado de elevar la base a esa potencia a ese exponente que yo necesito saber. Y eso me va a dar lo que es el logaritmo. Entonces, para que lo entendamos, tenemos un par de ejemplos que son bastante sencillos. Entonces tenemos 8 a la 0 es igual a 1. Entonces lo que me está diciendo acá, que para obtener el logaritmo de esto sería logaritmo de, dice, siendo la base 8, o sea, la base sería este número, el logaritmo de 1 es igual a 0, porque 0 es el exponente al que hay que elevar la base 8 para que dé como resultado 1, expresado de la siguiente manera. Expresado de forma logarítmica sería logaritmo base 8 de 1 nos da la potencia al que hay que elevar la base, que sería 8. En este caso sería 0, porque todo número elevado a la 0 nos daría como resultado 1. Entonces tenemos el siguiente ejercicio, que sería 8 a la 3 igual a 512. No sé si ustedes me podrían brindar cómo quedaría, o solo decir cómo quedaría expresado de forma logarítmica. Les voy a dar un momento para que me responda. No sé si me han entendido el concepto también. Porque básicamente de ahí se parte todo, pues, de conocer eso. Logaritmo base 8 de 3. No quedaría así. ¿Por qué piensa usted así? Usted dice logaritmo base 8 de 3 aquí. Este sería el argumento y aquí nos está diciendo que el resultado de elevar la base al exponente lo tenemos que poner aquí. Sería este. Pero el resultado sería 512. Entonces lo tendríamos que poner de la siguiente manera. Siendo la base 8, el logaritmo de 512 es 3, porque 3 es el exponente al que hay que elevar la base, que sería 8, para que dé como resultado 512, expresado de la siguiente manera. Usted dijo logaritmo base 8 de 3, pero en realidad la respuesta sería 3. El argumento sería 512 porque ese es el resultado de esto. No sé si me comprendieron. Sí, es cierto. Ajá. Entonces, o sea que como que lo elevas. Vaya, lo que yo tengo que buscar en los logaritmos es a qué exponente tengo que elevar la base, que sería este, para que me dé como resultado esto. O sea, mi ejercicio no es logaritmo base 8
de 512 igual a 3, sino que mi ejercicio nada más es esto. Y lo que yo tengo que buscar es el número al que hay que elevar la base. Entonces, como yo tengo que si yo elevo el 8 a la 3, me daría como resultado 12. Entonces eso es igual a 3. Esto sería igual a 3. O sea, tengo que buscar el exponente al que hay que elevar la base para que me dé este resultado. Y de ahí parte todo. Tenemos que conocer que la base de cualquier número positivo, la base puede ser cualquier número positivo en un sistema de logaritmos, siempre positivo. Para un sistema de logaritmo, puedo tomar como base un sistema de logaritmo cualquiera, pero siendo un número positivo. El número de sistemas es ilimitado, o sea, puedo ocupar cualquiera, pero se conocen generalmente dos, más usados, digamos. Tenemos los logaritmos base 10, que se les conoce como logaritmos vulgares o comunes, y se expresa de la siguiente manera: logaritmo de x. No se pone logaritmo base 10 de x, porque o sea, ya está definido pues que logaritmo de x significa que aquí este logaritmo tiene una base de 10, entonces solo se expresa logaritmo base 10 de x. Y también están los logaritmos naturales o neperianos. Se expresa como logaritmo natural de x y cuya base es el número inconmensurable e. Y tenemos el valor de e. Entonces, cuando yo tengo un logaritmo base e, ya no pongo logaritmo base e, sino que pongo logaritmo natural. No es necesario poner logaritmo base e. Entonces ya conocemos estos dos sistemas de logaritmos, pero en realidad pueden ser ilimitados. Como aquí dice, cualquier número puede ocupar la base del logaritmo. Y aquí nos dicen las propiedades generales de los logaritmos. Empezamos por la número 1, nos dice, la base de un sistema de logaritmos no puede ser negativo. Entonces, aquí dice, cualquier sistema, que pueda tomar cualquier base del sistema de logaritmos, pero aquí me prohíbe que los números negativos no los puedo tomar como base. Entonces solo serían los números positivos. Y la segunda nos dice, los números negativos no tienen logaritmo. Y esto es porque como no puedo usar la base negativa, entonces siempre me va a dar como resultado de elevar una base positiva a un exponente, me va a dar un número positivo. Entonces como el resultado, entonces los logaritmos negativos los números negativos no tienen logaritmo. Es por la primera, porque me dice que la base de un sistema de logaritmos no puede ser negativa, entonces todos los números me van a dar positivos. Vale, entonces pasamos a la 3, sería en todo sistema de logaritmos, el logaritmo de una base es 1, siendo b la base, se tiene que b a la 1 es igual a b. Expresándolo de forma logarítmica, esto sería logaritmo base b de b es igual a 1. Entonces, cuando tengamos logaritmo de la misma base y aquí en el argumento tengamos el mismo número de la base, sabemos que eso nos va a dar como resultado 1. Y yo lo veo de la siguiente manera, que por ejemplo yo tengo un número aquí de 2 y aquí tengo en el argumento de 2, entonces eso me va a dar 1 y de cualquier número. Pero si yo tengo aquí un argumento de 2, una base de 2 y un argumento, digamos, de 2 a la 4, entonces el resultado me va a dar el exponente que tenga el argumento de aquí, que sería 4. Entonces logaritmo base 2 de 2 a la 4 sería 4. Y esto es lo que nos hacen las propiedades es cortarnos el tiempo, porque al final en un examen a veces uno sabe bastante, ha estudiado bastante, pero si uno se tarda en contestar, puede dejar muchas preguntas sin responder. Y yo les digo porque si pasa, son bastantes preguntas que tienen que responder y lo que tienen que practicar es que ser rápidos, porque como les digo, el tiempo es muy importante en el examen de admisión porque son bastantes preguntas, así que para facilitarnos esto, acortarnos el tiempo, tenemos las propiedades generales y que nos las tenemos que aprender. La número 4 sería, en todo sistema el logaritmo de 1 es 0, siendo b la base, se tiene
que b a la 0 es igual a 1, porque todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, escribiéndolo de forma logarítmica, tenemos logaritmo base b de 1 es igual a 0. Ahora, los números mayores de 1 tienen logaritmo positivo y los números menores que 1 tienen logaritmo negativo. Entonces, ya partiendo de esto, sabemos que si me dan un número menor que 1, sería, digamos, una fracción menor que 1, entonces nosotros ya sabemos que como resultado me va a dar un número negativo. Entonces podemos ir descartando opciones que nos pongan en el examen para evitar errores, ¿verdad? Entonces empezamos ya con los ejemplos para comprender mejor lo que son las propiedades, que como les digo, este tema no es difícil, nada más hay que conocer las propiedades y aplicarlas y así nos vamos a ir resolviendo los ejercicios. Vaya, 3 a la 0 es igual a 1, entonces expresado de forma logarítmica sería logaritmo base 3, que sería la base de esto, de 1, que sería el resultado, y esto me da el exponente, el que tengo que elevar la base para, que sería el resultado del logaritmo. Entonces este sería 3 a la 0, sería igual a 1, entonces el exponente al que tuve que elevar la base para que me dé 1, entonces me dio 0. Ahora tenemos un ejemplo para que ustedes me digan cuál es la respuesta de este logaritmo, conforme a lo que les he explicado. Sería logaritmo base 5 de 25. ¿Qué número tengo que yo elevar el 5 para que me dé como resultado 25? ¿Qué número es? 5. 5. Yo tengo que elevar el 5 para que me dé 25. Yo tengo que elevar el 5 a la 5 para que me dé 25, entonces. Sí. No. Ahora pongan su calculadora, no sé si tienen alguna calculadora por ahí. 5 a la 5, ¿cuánto les da? 25. No, no es 25. ¿Por qué dice eso? 3125. 3.49. Ajá, da 3.125, 3125, como dijo el compañero. 3125. Eso es un número sumamente mayor que 25. Entonces, ¿a qué Sí. número tengo que elevar el 5 para que me dé 25? Pero lo que pasa. A 5 veces. Al cuadrado. Ajá, exactamente. Tiene que ser elevado al cuadrado, porque si yo pongo 5 por 5, que sería 5 al cuadrado, sería 25. No sé si me entendieron eso. Creo que están confundiendo en los exponentes. Sí. Vaya. Entonces, para ver la solución del problema sería logaritmo base 5 de 25 sería igual a 2. O sea, el número que nosotros andamos buscando es el exponente de la base, que sería 2. 5 al cuadrado es 25, entonces el resultado de esta expresión sería 2. Y expresada en forma de exponente sería 5 al cuadrado igual a 25. Entonces de esto es igual a esto también. Entonces siempre vamos a buscar un número que multiplicado a la base del exponente. Ajá, eso. Bueno, Perdón. Me dijo un número que al multiplicar la base me dé este resultado. El mismo resultado. Ajá, Ok. este que está aquí. Quizás uno se confunde porque es como ir al revés. Me dan la respuesta y yo tengo que buscar digamos, la pregunta. Porque ahorita estoy buscando el exponente y me dan la respuesta al que yo tengo que ya le dé la base a ese exponente. Es como ir al revés. Entonces, no sé si ustedes me pueden resolver este logaritmo de esta fracción. Si alguien sabe cómo se resuelve o ya tienen la solución o... Vaya, aquí como pueden ver, este número es menor que 1. Entonces, con las propiedades que yo ya les había dicho, aquí los números menores que 1 tienen logaritmo negativo. Entonces ya sé que 1 sobre 64 es menor que 1. Por lo tanto, este logaritmo me va a dar un número negativo, eso ya lo sé. Entonces no sé si alguien sabe qué tengo que hacer ahora para obtener el valor, si este es una fracción menor que 1. O lo resuelvo.
¿O si ya tienen la respuesta? Vaya. Lo Menos primero, 3. Sería logaritmo de 3. la respuesta. Usted dice que sería de 3, la respuesta. De 3. Ajá, 3 logaritmo de 3 veces 4 da 64 multiplicado. Ajá, correcto. Pero, ¿qué fue lo que yo le dije al inicio? La propiedad que nos decía aquí. Que va a dar Logaritmo. negativa la Ajá. Entonces usted sí encontró el número, pero positivo. positivo. Ajá, entonces usted ya tiene que saber que si me da un número menor que 1 aquí, entonces la respuesta va a ser negativa. Entonces para solucionarlo sería de la siguiente manera. Siempre en los logaritmos yo lo que tengo que buscar es que el argumento tenga la misma base que tiene el logaritmo para poderse eliminar. Por ejemplo aquí, el 64 sé que se puede reescribir como 4 a la 3. Entonces tengo la misma base aquí, 4, y aquí también. Pero aquí lo tengo en el denominador, lo tengo que pasar al numerador. Esto por las leyes de los exponentes y todo eso, que ya a este punto ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces pasamos este 4 para arriba, cambiándole el signo al exponente. Entonces ya tengo la misma base del logaritmo en la base del argumento. Y se puede de un solo reescribir, poner la respuesta como el exponente del argumento como menos 3. Y así es como se soluciona este tipo de ejercicio. Pero sí, usted tenía la razón, sí era 3, pero nada más hay que fijarnos en el signo porque también nos pueden confundir con respuestas similares y ahí también nos podemos equivocar. Y reescribiéndolo para, digamos, para comprobar que esto está correcto, sería elevando el 4 a la menos 3 bajo el 4 a la menos 3 para que quede positivo el exponente y me queda 1 sobre 4 a la 3. Y esto al desarrollarlo me quedaría 1 sobre 64, que es el mismo que tengo acá. Ahora, como dijimos que había dos sistemas que se usaban mayormente, uno de ellos es el logaritmo base 10. Vamos a hacer un ejercicio sobre esto. Tenemos logaritmo de 10, que sería el logaritmo base 10 de 10, pero la base de 10 no se pone, entonces, pero ya tenemos que llevarlo en mente de que si no tengo la base, es que es un logaritmo base 10. Tenemos logaritmo base 10 de 10, como tiene aquí la base igual que el argumento, entonces esto quiere decir que este resultado me va a dar igual a 1 por la propiedad que ya les había dicho. O sea, que el exponente que yo ando buscando para que la base me dé igual a 10. Al elevar la base a ese exponente me dé igual a 10, sería 1. Pero de un solo realizarlo con la propiedad, de un solo podríamos poner 1. Como les digo, esto me acorta el tiempo. Ahora, otra fracción. Ahora que ustedes ya saben como ya les dije, el ejercicio anterior es similar a este, ¿me pueden decir la respuesta de este ejercicio, por favor? No sé si alguien la tiene o la podría hacer. Le voy a dar un momento. Tenemos logaritmo base 10 de la siguiente fracción de 1 Será sobre menos 10. menos 10. Usted dice que es menos 10. Veamos, vamos a ver cuánto nos da. Yo digo que es menos 10. Vaya. ¿Por qué usted dijo que es menos 10? Porque es una fracción y está dividiendo y al pasarla al otro lado me va a salir negativo. Ajá, sí, pero usted, lo que usted busca en los logaritmos es que la base del argumento me dé igual que la base que tiene el logaritmo. Entonces, 1000 se puede expresar también como 10 a la 3.
Entonces, luego lo subo, me queda el logaritmo base 10 de 10 a la 3. Entonces, aquí ya tengo la misma base, entonces solo pongo el número que me queda aquí, el exponente del argumento, que sería menos 3. No sería menos 10, porque si yo pongo aquí 10 a la 10, me daría un montón. Quiero ver cuánto me da. Me da un número muy grande, no sería igual a 1000. Entonces lo que yo busco es eso, que la base del argumento me dé igual a la base que tiene el logaritmo, que sería el logaritmo base 10 en este caso. Entonces yo tengo 10 a la 3 es igual a 1000. Lo paso para arriba, me queda logaritmo base 10 de 10 a la 3, se va esto y me queda nada más el exponente del argumento y me queda a menos 3. La respuesta es esto. Ahora un logaritmo con una fracción, y estos quizás son los más fáciles. Vamos a resolverlo. Sería logaritmo base 10 de 0.001. Entonces para colocarlo sería logaritmo base 10 de 0.001 igual a este 0.001 lo puedo reescribir como 10 a la menos 4. ¿Y eso cómo lo hago? Entonces yo vengo y cuento desde acá, desde el último número, para el punto decimal. Sería un número, 2, 3 y 4. Entonces sé que esto va a estar elevado a una potencia de menos 4. 10 a la menos 4. No sé si me entendieron eso. Sí, sí. Vaya. Entonces, si yo tengo este tipo de ejercicios, nada más cuento cuántos números hay después del punto decimal y ya sé que esa es la potencia a la que va a estar elevado el argumento, que sería 10. O bien solo sé que la respuesta va a ser menos 4. Para darle, digamos, para comprobar que esto está bien, tenemos logaritmo base 10 de 0.0001 igual a menos 4, y se puede reescribir como 10 a la menos 4 igual a 1 sobre 10 a la 4. Desarrollo esto y eso me da 1 sobre 10.000 y esto es igual a 0.004. Entonces está bien. También para facilitarnos el desarrollo de un ejercicio tenemos que conocer los siguientes pasos. El logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores, sean a y b. Los factores tenemos que logaritmo de a por b es igual a la suma. Entonces tenemos logaritmo de a más logaritmo de b. Aquí tenemos que tener cuidado porque a veces nos ponen ejercicios que tienen logaritmo de a por el logaritmo de b. Eso no funciona para para esta propiedad, porque tiene que ser un logaritmo que en su argumento tenga una multiplicación, no dos logaritmos que se estén multiplicando. Ahora, un logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Sea a el dividendo y b el divisor, tenemos que logaritmo de a entre b es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. Siempre con la misma observación del anterior, que si tenemos un logaritmo de a entre un logaritmo de b, no se puede restar. O sea, no se puede poner igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b, porque son dos logaritmos. Entonces, lo que nos dice aquí es que si yo tengo un logaritmo que en el argumento tenga una fracción, puedo expresarlo como una resta, logaritmo de a menos el logaritmo de b. Ahora el logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Tenemos logaritmo de a la n es igual a n por logaritmo de a. O sea, yo bajo este exponente acá y lo pongo multiplicando y así se expresa. Y el logaritmo de una raíz, que para mí es lo mismo que logaritmo de una potencia al final. El logaritmo de una raíz es igual al logaritmo de la cantidad subradical dividido entre el índice de la raíz.
sería de la siguiente manera. Logaritmo de raíz de n de a es igual al logaritmo de a entre n. Pero si lo queremos ver como una potencia, al final la raíz cuadrada es una potencia fraccionaria. Tenemos logaritmo de a la 1 sobre n, entonces yo bajo este exponente, como lo dice aquí, lo pongo acá multiplicando, nos quedaría 1 sobre n por logaritmo de a, y al multiplicarse eso nos quedaría así. Al final estas dos son la misma cosa. Ahora yo traté de ponerles ejemplos un poco más, digamos, más complicados, porque ya este tema ya se dio, creo yo, y está repitiendo lo mismo, siento que no, ¿verdad? Entonces traté de agarrar ejercicios un poco más difíciles porque al final nos estamos preparando para el examen, ¿verdad? Y decirles que estos ejercicios yo los agarré de una guía de Mate 1 y uno fue de un examen, y van a ver que no son difíciles, que al final con aprendernos las propiedades ya basta. Solo tenemos que observar bien el ejercicio y ver por dónde entrarle para darle la solución. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos que calcular cuál es el resultado de la siguiente expresión. Tenemos 3 logaritmo de a, x, menos 1 sobre 2 logaritmo de 2x, o sea, base 2, perdón, y, más logaritmo de 2, z, menos 3 logaritmo de 2, w. Primero observo, todos tienen la misma base. Todos los logaritmos tienen la misma base. Ya se me hace un poco más fácil. Observo también que aquí está multiplicando un 3, aquí está multiplicando un medio, y aquí no hay nada, pero aquí sí. Entonces ya puedo empezar a resolverlo. Este fue un ejercicio de un examen pasado, de Mate 1. Sería... como la propiedad me dice que si yo tengo aquí un exponente, lo puedo pasar aquí, y viceversa también. Entonces yo aquí tengo 3 multiplicado al logaritmo de 2 por x, lo puedo pasar aquí. Entonces me queda logaritmo de 2, x al cubo. Lo puedo hacer así, o pasarlo, si está de esta manera, lo puedo pasar para acá. De las dos maneras lo puedo hacer. Y de igual forma sabemos que una potencia de un medio sería una raíz cuadrada. Entonces tengo logaritmo de 2, base 2 de raíz de y, porque yo pasé el 1 medio al exponente de y. Entonces y a la 1 medio sería raíz de y. Más el logaritmo base 2 de z, no le modifico nada porque no tengo nada aquí que modificarle. Este sí lo paso para el exponente de w. Y me queda de la siguiente manera. Ahora ya tengo un poco más reducida la expresión. Observo que aquí se están restando. Son logaritmos de la misma base, se están restando. Aquí también se están restando, son logaritmos de la misma base. Entonces puedo aplicar la siguiente propiedad, digamos, de la multiplicación que les decía. Pero aquí es como ir al revés. También se puede utilizar para cuando se estén sumando y restando los logaritmos de la misma base. Tengo logaritmo base 2 como en una resta, quiere decir que este es el numerador y este es el denominador. Entonces tengo logaritmo base 2 del numerador, que sería x al cubo, entre la raíz cuadrada de y. Ahora más, y realizo lo mismo por este lado. Logaritmo base 2 de z entre w al cuadrado, al cubo. Y ahora ya tengo reducido en 2 elementos, pero estos 2 elementos también se están sumando. Entonces puedo aplicar la otra propiedad, porque aquí tengo el mismo logaritmo con la misma base. Entonces tengo logaritmo base 2, aquí me faltan los paréntesis, pero se tendría que leer así: logaritmo base 2 de x al cubo entre raíz de y, que sería esta fracción, porque como suma se está multiplicando, z entre w a la 3. Entonces ya al final me quedaría como resultado de esto: logaritmo base 2 de x al cubo, z entre raíz de y, w a la 3. Aquí el ejercicio lo que me pedía era que reduciera la expresión. Entonces, para decirles que en el ejercicio
para el examen, lo que le daban eran opciones. Esta era una opción de ese examen. Entonces le daban varios similares a este, nada más que, por ejemplo, le cambiaba z, aquí estaba al cuadrado, o este relleno tenía raíz. Entonces tenía que desarrollar todo esto para ver cómo me quedaba la expresión final. ¿Tienen alguna duda sobre este ejercicio? Si ven, no está complicado. Son ejercicios fáciles que con estos ejercicios tal vez pueden tener varios puntos del examen. Porque es un tema fácil, pues. Y la base puede cambiar. ¿Y qué pasaría si la base no fuera igual? Porque ahí se hace más fácil cuando la base es igual para todo. Ajá. No, la base no la podemos cambiar. La base siempre va a ser la misma. Lo que tenemos que estar jugando es con Los exponentes. el argumento. Ajá. Con el argumento que tenemos acá. Pero bueno, al final, como decía una profesora en mate, la matemática siempre va a ser exacta. Entonces no nos podemos a suponer cosas que a veces nunca nos van a suceder, porque como la matemática es exacta, nos van a dar respuestas exactas. Tenemos el siguiente ejercicio y al verlo se ve un poco complicado, ¿verdad? Pero siempre tenemos que ver lo que tenemos para empezar a ver qué hacer con ello. Observa que en el numerador tengo la misma base para todos los logaritmos. Y en el denominador tengo el mismo logaritmo, la misma base también. Entonces yo digo, aquí tengo una resta, aquí también, entonces ya puedo aplicar las propiedades. Aquí también tengo una resta. Entonces vengo y digo, bueno, yo agarré primero estos dos, pero se pueden agarrar estos dos también, no importa. Como es una resta, es un cociente, ¿verdad? 100 sobre 18. Sería logaritmo de 3 de 100 sobre 18. Y me queda esta parte, menos logaritmo de 3 de 50. Hago lo mismo aquí, logaritmo de 2, logaritmo natural de 2, menos logaritmo natural de 2 de 2 por e. Entonces aquí, como es una resta, puedo ponerlo como cociente. 2 entre 2 a la e. Y desarrollo lo de arriba, que tengo logaritmo de 3 de 100 sobre 18 menos logaritmo de 3 de 50. Esto es una resta, lo puedo pasar como denominador a esta fracción. Y yo aquí reduje la fracción, le saqué mitad a 100, me dio 50, mitad de 18 me dio 9. Entonces 50 entre 9 entre 50. Y aquí se eliminan los dos, entonces solo me queda el logaritmo natural de 1 sobre e. Vaya, ahora ya se puede eliminar este 50 con este. Entonces me queda logaritmo de 3 de 1 sobre 9. Porque se eliminaron los 50. Y aquí me quedó 1 y este se eliminó, entonces me queda 1 sobre 9. Ahora el logaritmo de la base, del denominador, logaritmo natural de e, paso la e para el numerador. Como este tiene un exponente de 1, entonces se quedaría como un exponente negativo de 1. Entonces tengo el logaritmo natural de e a la menos 1. Y aquí observo que este denominador se puede poner como 3 al cuadrado, ¿verdad? Porque 3 al cuadrado sería 9. Y este argumento que tengo acá, que sería e a la menos 1, como habíamos dicho, cuando ponemos logaritmo natural, quiere decir que tengo un logaritmo con base e. Entonces quiere decir que aquí tengo una base e. Entonces tengo la misma base aquí y la misma base en el logaritmo. Entonces lo puedo poner de la siguiente manera. Como aquí tengo la misma base en el argumento y en el logaritmo, se elimina eso y me queda nada más el exponente del argumento, que sería menos 1. Ahora, para el numerador sería logaritmo de 3 de 1 sobre 3 al cuadrado, que es lo que les había dicho. El 9 se puede expresar como 3 al cuadrado.
Ahora paso el 3 al cuadrado al numerador y me queda 3 a la menos 2. Se puede eliminar esto y nada más me queda el exponente, que sería menos 2. Entonces tengo menos 2, porque esto se elimina, menos 2 entre menos 1. Al hacer la división me quedaría un número positivo de 2. Y al final, como ven, los ejercicios no son difíciles, son bastante fáciles. Nada más hay que ir observando qué puedo eliminar o qué puedo reducir, cómo puedo expresarlo de otra manera cada argumento para llegar a una solución. ¿Tienen alguna duda de este ejercicio? ¿Hola? Yo tengo una duda. Allí donde está ¿qué? Menos 1. ¿Por qué queda menos 1? ¿Aquí? En la de arriba. Aquí. Ajá. Vaya, lo que les decía, logaritmo natural significa que yo tengo un logaritmo base e. O sea que en vez de poner logaritmo natural, yo puedo poner logaritmo base e de e a la menos 1. Pero ya está dado que en un logaritmo base e le colocamos como logaritmo natural, el nombre del logaritmo natural. Entonces, si yo tengo que el logaritmo natural es base e, significa, y aquí tengo en el argumento la e también, entonces esto se me va y me queda nada más el exponente del argumento. Igual que aquí, que tengo logaritmo de 3 en base 3 del argumento que es 3 a la menos 2, entonces esto se me va y me queda nada más el exponente del argumento, me quedaría 2. Igual en este caso, logaritmo natural sería logaritmo base e de e a la menos 1, se elimina eso, me queda nada más el exponente que sería menos 1. No sé si me comprendió. Sí, gracias. Vaya, no sé, ¿alguien tiene más dudas de este ejercicio? Si no, pasaría al siguiente ejercicio, al ejemplo 3. Vaya, evaluar la siguiente expresión. Tengo yo logaritmo de 3, raíz cúbica de 81, y aquí logaritmo de 3, raíz cúbica de 3. Observo que yo tengo una división, pero no puedo aplicar la propiedad porque es una división de logaritmos. No es que yo tenga logaritmo de 3 del argumento de raíz cúbica de 81 entre raíz cúbica de 3. Ahí sí podría separarlos y restarlos, pero aquí no puedo. Entonces lo expreso de la siguiente manera. Aplicamos la propiedad de las... Quiero ver si los quiero poner aquí para que lo vean. De una raíz, tengo la raíz, logaritmo de la raíz de n, de a igual al logaritmo de a entre n. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí tenía a la 3, creo. Entonces, este número pasa como denominador. Vamos a ver. Aquí tenemos este número. Entonces, como nos decía la propiedad, esto pasaría como denominador. Así. Ya realicé el primer paso. Como tengo un tercio aquí, esto es un tercio, y aquí tengo un tercio también, esto se puede eliminar porque tengo el mismo número en el numerador y en el denominador. Entonces me queda de la siguiente manera. Como aquí yo tenía logaritmo de 3 a la 3, eso es igual a 1. Entonces ya bien solo puse 1 aquí. Quizás aquí me salté un paso para que hubiera una mejor comprensión del ejercicio, pero igual esta sería la solución. Sería 1 sobre 3, entre 1 sobre 3 se elimina eso y luego paso a hacer este paso. Logaritmo de 3 de 3, eso sería igual a 1, entonces nada más pongo 1 aquí. Y el 81 se puede expresar como un 3 a la 4. Recuerden que siempre tenemos que ir buscando que el argumento, ponerlo como una base igual a la base que tiene el logaritmo. Entonces 81
para ponerlo como base de 3 a un exponente, entonces sería 3 a la 4. Y ya teniendo esto, logaritmo de 3, de base 3, y el argumento 3 a la 4, puedo eliminarme esto y me quedaría nada más 4. Entonces tengo 4 entre 1 es igual a 4 y la respuesta sería 4. Estos ejercicios, como no tienen ninguna variable, no tienen X, Y, no tienen ninguna de esas, me van a dar resultados de números. Pero pueda que les pongan un ejercicio así como el primero, que era con variables, como este, que nada más queda expresado con las mismas variables, pero en realidad si le dieran el valor de cada variable, de X, de Z, de Y y de W, podríamos sustituirlos acá y obtener el número exacto de lo que es el logaritmo. ¿Tienen alguna duda de este ejercicio? Disculpa, me uní algo tarde. ¿Podías poner las propiedades? Si no es mucha molestia. Vaya, está bien. Vaya. Primero, las que son las generales, las propiedades generales de los logaritmos. Uy, perdón, me fui muy atrás. Tenemos que una base de un sistema de logaritmos no puede ser negativa. O sea, el ejercicio que nos van a dar en el examen, no nos van a poner una base negativa nunca, porque eso no se puede. Y porque tenemos que la base nunca puede ser negativa, entonces tenemos que el resultado, los números negativos no tienen logaritmo, porque la base no puede ser negativa. Entonces ya tenemos el número 3. En todo sistema de logaritmos, el logaritmo de la base es 1, siendo b la base, se tiene que b a la 1 es igual a b. Entonces expresada de forma logarítmica sería logaritmo de b, logaritmo base b de b es igual a 1. Entonces aquí les decía yo que aquí podríamos, digamos, para facilitarnos la resolución del ejercicio, si yo tengo que buscar que al final que el argumento tenga la misma base que la base del logaritmo. Si yo busco esto, nada más coloco como solución el exponente que tenga en la base del argumento. Por ejemplo, aquí tengo b a la 1, entonces el resultado es igual a 1. Si yo aquí tengo logaritmo base, digamos, 3, de 3 a la 6, entonces el resultado es igual a 6, porque es como que se elimine el logaritmo, como aquí tengo la misma base y aquí también, entonces como que se elimina, digamos, y me quedaría nada más el exponente de lo que es el argumento, que sería este. En este caso es 1, pero como les decía, eso es lo que nosotros tenemos que buscar en los ejercicios de logaritmo. Luego tenemos, en todo sistema, el logaritmo de 1 es 0. Siendo b la base, se tiene b a la 0 es igual a 1, o sea, todo número elevado a la 0 me va a dar como resultado 1. Entonces, logaritmo de base b de 1 es igual a 0. Ya esto ni solo lo podemos poner, solo veamos, ya sabemos que el logaritmo de base b de un número 1 es igual a 0. Y los números mayores de 1 tienen un logaritmo positivo, va a dar como resultado un número positivo. Y los números menores que 1 tienen como logaritmo negativo, nos va a dar un resultado negativo. O sea, si yo tengo un 0.5, me va a dar un número negativo. Si yo tengo mayor que 1, me va a dar un número positivo. Aquí lo voy a explicar nada más estos ejemplos, porque al final nos faltan dos ejercicios de los otros, para que usted comprenda mejor lo que es lo de los logaritmos. Tenemos 3 a la 0 igual a 1, y esto se puede expresar como logaritmo de base 3 de 1 igual a 0, porque todo número elevado a la, como había dicho en la propiedad anterior, todo número elevado a la 0 me va a dar como resultado 1. Logaritmo de 5, logaritmo base 5 de 25 nos daría como resultado 2, porque al elevar la base 5 al cuadrado me va a dar como resultado 25. Sería esto. Y la fracción, que sería lo que le decía, si un número menor que 1 nos lo colocan en el argumento, sé que me va a dar un número negativo como resultado.
Entonces lo que yo busco es tener una base del argumento igual a la base del logaritmo. Tenemos que 64 lo podemos expresar como 4 a la 3. Entonces eso lo paso al numerador y me queda 4 a la menos 3. Tengo la misma base acá. Esto se elimina, me queda nada más la base del, el exponente del argumento y me queda menos 3. Estos ejemplos serían los sistemas de logaritmos. Para un logaritmo base 10 no se coloca la base, nada más se coloca el logaritmo. Entonces tengo logaritmo base 10 de 10, me queda igual a 1 porque tengo aquí el mismo número, el exponente de 10 sería 1. El logaritmo de 1 sobre 1000, entonces el 1000 lo puedo colocar como 10 a la 3. Como aquí tengo base 10, yo busco que la base del argumento me quede igual a la base del logaritmo y sería 10, logaritmo base 10 de 10 a la menos 3, porque aquí estaba en el denominador, pasa al numerador. Entonces ya se elimina eso y me queda como el exponente del argumento, menos 3. Logaritmo base 10 de 0.003. Cuento aquí cuántos números hay después del punto decimal y aquí me va a dar el resultado. Por ejemplo, cuento desde acá sería 1, 2, 3, 4. Entonces puedo expresarlo como logaritmo base 10 de 10 a la menos 4 por los números que están después del decimal. Entonces el resultado sería menos 4 porque tengo aquí la misma base y aquí también. Se elimina y me queda el exponente del argumento. Y las últimas propiedades serían la de un producto de logaritmos, que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Sean A y B, los factores tenemos que el logaritmo de A por el logaritmo de B es igual a la suma de ellos. El logaritmo de A más el logaritmo de B. Les decía que esto solo se puede poner cuando el argumento se está multiplicando, no cuando dos logaritmos se estén multiplicando. Ahora el logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor, siendo A el dividendo y B el divisor. Tenemos que el logaritmo de A entre B sería igual al logaritmo de A menos el logaritmo de B. Siempre aplicando lo mismo que en este, si yo tengo logaritmo de A entre el logaritmo de B, esto no puede aplicarse, sino que lo que tiene que estarse dividiendo es el argumento del logaritmo. Ahora el logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el argumento de la base. Sería el logaritmo de A a la n bajo esta n multiplicando a lo que es el logaritmo de A. Y me queda de la siguiente manera. N por el logaritmo de A. Ahora el logaritmo de una raíz. El logaritmo de una raíz es igual al logaritmo de la cantidad subradical dividido entre el índice de la raíz. Les decía que para mí el logaritmo de una potencia es como lo mismo que para una raíz, porque al final las raíces son potencias fraccionarias. Entonces, pero digamos para facilitarnos nos han dado esto, logaritmo de una raíz. Logaritmo de raíz de n de A es igual al logaritmo de A entre n. O sea que este numerito pasa al denominador. Si lo vemos como un exponente sería logaritmo de A a la 1 sobre n. Bajo la fracción de 1 sobre n me quedaría aquí 1 sobre n multiplicando al logaritmo de A, que es igual a tener logaritmo de A entre n. Aquí están los ejemplos y yo creo que con este ya lo hicimos. Los dos siguientes ya le va a quedar un poco más claro lo que son las propiedades. No sé si alguien tiene una duda sobre este ejercicio o paso ya de un solo a este. Bueno, pasaré entonces al ejercicio número 4, al ejemplo. Y para que al muchacho le quede más claro lo de las propiedades también, porque yo siento que se hace lo mismo en cada ejercicio. Entonces para practicar nos quedan estos dos ejercicios. Dice, evaluar la siguiente expresión. Tenemos logaritmo de un logaritmo de 10 a la 10.000 menos logaritmo de un logaritmo
logaritmo natural de un logaritmo natural de e a la 200. Se ve un poco complicado, pero ya van a ver que es un poco fácil. Es fácil. Oye, primero, siempre se hace lo que está entre paréntesis primero. Tengo el logaritmo de base 10 porque no tengo nada aquí, entonces significa que de base 10. Logaritmo de base 10 de 10 a la 10.000. Tengo que, aquí la base del logaritmo es 10. Y en el argumento también tengo base 10. Entonces ya solo me queda el exponente, que sería 10.000. Ahora realizo lo que está entre paréntesis de este lado. Logaritmo natural de e a la 200. Tengo que el logaritmo natural también es base e. Tengo la misma base que el exponente, que el argumento. Entonces eso se elimina, nada más me queda. Bueno, aquí yo lo que hice fue bajar el exponente, quizás para que veamos lo que es la propiedad del exponente de un logaritmo. Bajé el exponente y multiplicando, ¿verdad? Y al final nos va a dar lo mismo, ya van a ver. Que si yo lo hacía eliminando nada más esto y poniendo el exponente. Bajé el exponente multiplicando a lo que tenía de logaritmo aquí, que sería e a la 200 por logaritmo natural de e. Y al final aquí, esto me da igual a 1 porque tengo la misma base del argumento con la misma base del logaritmo, entonces eso me queda igual a 1. Y 1 por e a la 200 es e a la 200, que me saldría igual que solo poner e a la 200 aquí de un solo, porque tengo la misma base aquí del logaritmo y la misma base del argumento. Y aquí a este lado, yo busco que el argumento tenga la misma base, como les decía. Entonces tengo 10.000, y 10.000 se puede escribir como 10 a la 4, entonces ya se eliminan el logaritmo base 10 con el 10 y me queda el exponente, sería 4. Y aquí, como les decía, multiplico el 1 por e a la 200 y me queda nada más e a la 200. Ahora 4 menos bajo el 200. Como es un exponente del argumento, lo puedo bajar multiplicando lo que está abajo. Y me queda 200 por logaritmo natural de e. Ahora 200 por 1, porque esto es igual a 1, porque tengo la misma base en el logaritmo y la misma base en el argumento, 1. Entonces 200 por 1 me da igual a 200. Y aquí de un solo pude haber puesto que la respuesta iba a ser 200, porque como aquí tengo la misma base del logaritmo y aquí tengo la misma base del argumento, si se elimina me queda igual a 200. Para cortarnos pasos, pero quise explicarlo así para que vean que nos daría de la misma manera. Entonces tengo 4 menos 200 me daría una respuesta negativa de menos 196. No sé si comprendieron la solución de este ejercicio o tienen alguna duda. El muchacho que me preguntó sobre las propiedades, no sé si tienen alguna duda. No, ya, gracias. Vaya. ¿Y alguien más que tenga alguna pregunta? ¿O paso al último ejercicio ya? Al final, si ustedes ven, como les repito, solo es de ir reduciendo las cosas, ir buscando que el argumento me dé lo mismo que lo que tiene la base del logaritmo. Eso es, digamos, nuestro objetivo para resolver los ejercicios. Y ir aplicando las propiedades que ya nos dan, que nos las tenemos que aprender para el examen. Y básicamente eso es todo para resolver un ejercicio de logaritmo. Vale, este es el último ejercicio, si no me equivoco. Lo vamos a resolver, sería evaluar la siguiente expresión. Tenemos logaritmo base 4 de 16 a la 100 más logaritmo base 2 de 1 sobre 4 entre logaritmo base 3 de raíz de 5 entre 27 menos 1 medio del logaritmo base 3 de 5. ¿Alguien me diría cómo pensaría en solucionar este problema primeramente? ¿Qué paso, digamos, podrían hacer primero ustedes? ¿Qué piensan hacer?
Si ven este problema. Despejar todo lo que está dentro del paréntesis. Ajá, eso sería un primer paso. Está muy bien. ¿Qué haría usted con lo que está dentro del paréntesis? Es una división, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué podríamos hacer con una división? ¿Qué se hace? ¿Qué dice la propiedad? ¿Restarlos? Ajá, se podría restar. Entonces podríamos poner logaritmo de base 3 de raíz de 5 menos logaritmo base 3 de 27, ¿verdad? Sí, Vaya. ¿Y en el numerador qué podríamos hacer ahí? No se les ocurre que podríamos hacer eso. poner raíz de 5. En el numerador. Sí, por el medio que está ahí, se uniría con 5. O sea, el numerador de toda la expresión. El numerador de toda la expresión tendríamos que convertir las bases de los logaritmos iguales porque no son iguales. Uno es logaritmo de base 4 y el otro es logaritmo base 2. No podríamos hacer eso. Lo que tendríamos que convertir son los argumentos. Las bases no se pueden modificar. Observamos que aquí tengo, muy bien por usted porque observó que aquí no tengo la misma base que acá. Eso, si tuviéramos la misma base aquí podríamos poner una multiplicación con los argumentos para, digamos, acortarnos el tiempo. Solo multiplico este por este y ya, pero como no tengo la misma base, entonces no puedo hacer eso, tengo que hacerlo aparte. Tengo logaritmo de 4, base 4 de 16 a la 100. El 16 lo puedo poner como una base de 4, ¿verdad? Sería 4 al cuadrado. El 16 lo puedo poner como 4 al cuadrado, multiplicando al 100. Y esto también lo puedo poner como 1 sobre 2 al cuadrado, que sería 4 también. 2 al cuadrado es 4. No sé si me comprendieron eso. Para que lo veamos mejor así. Y lo que dijeron también del denominador, exactamente eso es lo que teníamos que hacer. Distribuir lo que es el argumento en una resta, porque si vemos, aquí tengo 1 sobre 2, logaritmo de 3 a la 5. Y aquí es exactamente lo mismo. Entonces eso se puede eliminar al final. Eso es lo que busco. Se va a eliminar y ya nada más me va a quedar este logaritmo. Aquí desarrollo lo que es 4 al cuadrado a la 100. Multiplico estos dos, me queda 100 por 2, me quedaría 4 a la 200. Este lo paso como numerador. Entonces le cambio el signo al exponente y me queda logaritmo de base 2 de 2 a la menos 2. Entonces, ya que tengo la misma base aquí y aquí también del argumento y aquí también, entonces ya puedo eliminarme eso y me queda como el exponente del argumento. Entonces, bueno, yo no lo hice así, sino que yo bajé el exponente del argumento, lo bajé a multiplicar lo que está abajo y de la misma manera aquí para que veamos que es lo mismo. Podemos hacer de las dos maneras y nos va a dar exactamente la misma respuesta. Entonces multiplico el 200 por el logaritmo base de 4, logaritmo base 4 de 4, más paso el menos 2, lo bajo,
y multiplico lo que está abajo, sería menos 2 por el logaritmo base 2 de 2. Esto se puede poner como 1, esto también, entonces 200 por 1 y menos 2 por 1. Este también lo puedo bajar, porque como aquí tenía logaritmo base 3 de raíz de 5, entonces la raíz de 5 es como poner 5 a la 1 medio, ¿verdad? Entonces este es un exponente, lo puedo bajar aquí. El 27 también lo puedo poner como base 3. 3 a la 3 sería 27. Y aquí como tengo base 3, ya este lo puedo bajar y lo puedo poner aquí, el exponente. Y esto lo dejo tal cual. Entonces ya luego paso este exponente para acá, paso el exponente de este para abajo y esto lo dejo así como estaba. En el numerador yo multiplico 200 por 1 porque esto me va a dar un resultado de 1, esto también me va a dar un resultado de 1, entonces menos 2 por 1. Desarrollo lo del numerador y desarrollo lo del denominador. Observo que aquí tengo 1 medio del logaritmo base 3 de 5 y aquí tengo menos 1 medio del logaritmo base 3 de 5 también. Esto se puede eliminar y me quedaría nada más lo que está en medio. Y como lo que está en medio, esto es logaritmo base 3 de 3, eso es igual a 1. Por menos 3 me queda igual a 3. Y arriba nada más me queda 200 más menos 2, sería restarle 200 menos 2, sería 198 positivo. Y abajo como está negativo me queda 198 entre menos 3 y esto es igual a menos 66. Y eso sería la solución del ejercicio. ¿Quedó claro el ejercicio o hay alguna duda de eso? ¿Por qué lo multiplicó por 1 el 200? Les decía que el logaritmo de la misma base aquí, logaritmo base 4, y aquí en el argumento tengo una misma base que el logaritmo, entonces eso me queda igual a 1. Y de la misma manera aquí. O sea, esta expresión, esto es igual a 1, entonces 200 por 1. Nada más lo puse para, digamos, para comprenderlo, pero el 1 no tendríamos que ponerlo, porque me va a dar la misma respuesta. Pero también lo podríamos hacer de otra forma, nada más desde este punto poner 200, porque sé que esto me va a dar igual a 1, entonces aquí nada más pongo el exponente del argumento. Entonces yo no solo hubiera puesto 200, pero lo quise hacer así para que vieran que es lo mismo, para que aplicáramos todas las propiedades. ¿Tienen alguna otra duda? Podía repetir en la penúltima parte en el denominador. ¿Esa? ¿O esa? Eso. Bueno, yo aquí partí de esta, ¿verdad? Bajé el exponente, lo puse acá, lo bajé a multiplicar, porque es una de las propiedades lo que puedo hacer. Entonces me queda 1 sobre 2, logaritmo base 3 de 5. Aquí eliminé el logaritmo, bueno, aquí no lo he eliminado todavía, voy a leer lo que está acá. Pasé el 3 que está como exponente del argumento, lo mandé a multiplicar aquí porque como el exponente se puede bajar, entonces lo dejo como esta expresión y logaritmo base 3 de 3 me va a quedar igual a 1 porque el logaritmo de la misma base y aquí en el argumento tiene el mismo número, es igual a 1. Y menos 1 sobre 2, logaritmo de base 3 de 5. Observo que aquí tengo la misma expresión, pero con diferentes signos. Quiere decir que esto se me puede eliminar bien solo. 1 medio por el logaritmo base 3 de 5. Y aquí tengo menos 1 medio del logaritmo base 3 de 5. Entonces de un solo lo elimino porque se están restando y son la misma cantidad. Y me queda nada más lo de en medio. Entonces esto les decía que era igual a 1 y me queda menos 3 nada más. Desarrollo el numerador y el denominador sería igual a menos 3. Al hacer la división me quedaría igual a menos 66. ¿Verdad que ahí aplicó lo mismo que aplicó arriba? Cuando el número de la base con el exponente es igual,
siempre va a ser 1. Y por Ajá, eso le queda solo el exactamente menos eso. 3. Sí, eso. Bueno, Ujú. ¿Alguien más tiene alguna duda? Si no tienen más preguntas, hasta aquí quedaría mi presentación. Espero que les haya servido y que hayan aprendido.